Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Lucía Curto. Yo soy doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente tengo una beca postdoctoral con ICET y tengo lugar de trabajo en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y voy a presentar mi trabajo a escala temporal de estructuras coherentes de la turbulencia sobre un cultivo de maíz. Bueno, para los que vienen de mi charla anterior estarán más en tema. Eh, eh, ¿Qué se sabe actualmente de las estructuras coherentes? Para eso hay que remontarse a el concepto de turbulencia, la interacción entre la superficie y la atmósfera genera turbulencia, ella se da dentro de la capa límite atmosférica. La capa límite atmosférica tiene una subcapa, que es la capa de superficie, donde se desarrollan estas estructuras, justamente las más cercanas a superficie. Y bueno, ¿qué se sabe de ella? Es que son estructuras en forma de torbellinos, con cierta organización espacial y temporal. Son efectivas transportando propiedades como cantidad de movimiento, calor y masa. Se pueden visualizar en las series temporales de las variables turbulentas como rampas. Entonces eso permite la detección de escalas temporales características. Las estructuras coherentes tienen escalas características del orden de los 100 metros y del orden temporal, digamos, de segundos a minutos, y tienen comportamiento distinto según la estabilidad atmosférica. En condiciones neutrales o levemente inestables se desarrollan los tipo low speed strakes, y en condiciones fuertemente inestables se desarrollan las estructuras coherentes tipo pluma. Aquí pueden ver una ilustración, un grafiquito del trabajo de Finnegan del 2000, como él se las imagina las estructuras coherentes sobre una superficie vegetada, que por eso muestro el gráfico, porque justamente el estudio que yo hago es sobre maíz. Y como dije, se comportan distintos según la estabilidad dominante. Condiciones neutrales se dan los tipos low speed strakes, que se dan más que nada por cortante vertical del viento, y toman esta forma. Y en condiciones inestables se dan los tipos plumas. Y a través de la longitud de Molino-Bucco y del parámetro Z sobre L, que es un parámetro de estabilidad o de escala de la capa de superficie, se las puede clasificar justamente a las mediciones según la estabilidad atmosférica dominante a través de criterios de corte de valor de L. Y de esa manera separar los datos en si se está en condiciones neutrales o inestables y analizar si se están dando este tipo de estructuras coherentes. Entonces, los objetivos del trabajo fue identificar la escala temporal de las estructuras coherentes, CS por sus siglas en inglés, que contribuyen a los transportes turbulentos de cantidad de movimiento y de temperatura, y caracterizarlas en alguna de las topologías conocidas que mencioné anteriormente. Así que el sitio de medición estaba en la Unidad Integrada Balcarce, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del INTA Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Aquí tienen los mapas para poder identificar el lugar. Sobre un cultivo de maíz en el verano 2011-2012, que alcanzó como altura máxima el 1,80 m, y se desarrolló en condiciones de secano. Ahora bien, para estudiar la turbulencia se utilizaron datos micrometeorológicos, y ellos se obtuvieron con un anemómetro sónico, que acá pueden ver que está emplazado en la torre, digamos, en la imagen, con datos a frecuencia de 20 Hz, o sea, 20 datos por segundo. Se tomaron mediciones de velocidad de viento y de temperatura. Si vieron mi charla anterior van a saber que después yo corregí esos datos a terna micrometeorológica, convirtiéndose así U, la componente horizontal del viento, W la vertical y T la temperatura. Y bueno, trabajé para identificar la escala temporal de los procesos con la metodología Wavelet, desarrollada por Gao y Lee en 1993, que es similar a la metodología de Fourier, pero cuenta con algunas diferencias. Se las puede aplicar a variables micrometeorológicas perturbadas, o sea, a U', a W' y a T'. Para ello, antes se las promedia cada un segundo, y de esa manera aplicamos como un filtro de su rango inercial. Después hicimos algunas pruebas con los datos crudos, digamos, a 20 Hz, pero la verdad es que no contribuía por justamente estar en su rango inercial a estos transportes turbulentos, así que bueno,
los promediamos para que no sea tan costoso computacionalmente procesar los datos. Se aplicó a transporte de cantidad de movimiento y de calor sensible, que esos en realidad fueron identificados por la metodología de los cuadrantes que ya expliqué anteriormente en la otra charla. Y bueno, y se separaron los casos neutrales de los inestables, ahí me quedó cortada la palabra inestables, a través de la longitud de Monod-Cohen, IGL, y que se calcula de esta manera. Así que bueno. Ya pasando a resultados y discusión, como dije anteriormente, previamente apliqué la metodología de los cuadrantes y de las rondas totales de medición, que eran 3.644. Solo 722 correspondían a dirección del viento, que aseguraba el footprint dentro de la parcela. Y de esas había presencia de estructuras coherentes en 132 casos para transporte de cantidad de movimiento U', W', y 459 rondas con transporte de calor sensible W', T'. Y sobre esas trabajé. Bueno, a esas las clasifiqué según la estabilidad atmosférica. Entonces, me quedé con casos inestables y con neutrales, y los estables no los consideré, y a su vez no consideré los intermedios. Así que, de esas rondas, 95 correspondieron a casos inestables y 32 a neutrales. De los casos inestables, en 94 hubo transporte de calor sensible, pero solo en uno, transporte de cantidad de movimiento, y no hubo rondas que compartieran, digamos. Y en los casos neutrales, que eran 32, la mayoría de las rondas tenía transporte de U', W' y de W', T', de ambas cantidades. Y después, en segundo lugar, había 8 rondas con solo transporte U', W', y solo 3 con transporte de calor sensible. Y bueno, pasando a la metodología de los cuadrantes, la metodología de los cuadrantes permite identificar para cada tiempo una escala temporal de procesos asociados, aplicando la transformada Wavelet, que es lo que se ve aquí. Acá pongo una de las rondas de datos de media hora de duración, como se trabajó, de 0 a 1800 segundos, un ejemplo de W'. Los valores positivos y negativos de transformada Wavelet que se ven acá arriba corresponden a W' positivos y W' negativos. Y lo que se puede ver es, bueno, en W' primero tenemos la variabilidad turbulenta, digamos, característica de alternancia de ascensos y descensos con escalas temporales menores al minuto, que son los que se pueden ver aquí abajo a lo largo de todos los tiempos, alternancia de positivos y negativos, asociados a escalas temporales de aproximadamente 50 segundos o menos. Pero a su vez también se pueden identificar rangos de variación más grandes, como por ejemplo en esta rampa de aquí, digamos, que corresponden a W' negativos, y que cuyo máximo máximo en valor absoluto, o sea mínimo, se puede identificar acá alrededor de los 900 segundos. Pero bueno, lo jugoso de esta cuestión es obtener la varianza Wavelet, que es lo que se ve aquí abajo de esta serie, en donde efectivamente lo que se puede ver es que la varianza Wavelet es proporcional a la energía, entonces uno puede identificar la escala de tiempo que tiene más energía asociada, y de esa manera se identifica justamente un máximo alrededor de los 50 segundos, y otro máximo alrededor de los 450 segundos aproximadamente. Ahora, hacer todo esto a mano para todas las rondas de medición es bastante tedioso, así que yo lo automaticé, digamos, para que encontrara los máximos. Y lo que muestro aquí es justamente la frecuencia relativa en los casos inestables y en los casos neutrales por separado del máximo de varianza Wavelet para U', para W' y para T'. Y bueno, primero vamos a ver qué pasa en los casos inestables y después vemos qué pasa en los casos neutrales. En los casos inestables, para U' y T', lo que vemos es mayor dominio de las escalas temporales entre 350 y 400 segundos aproximadamente. Y en segundo lugar, de los hasta 50 segundos, digamos, aquí. En cambio, en el máximo de varianza de W', esta relación se inverte, digamos. Tienen más contribución las 0,50 segundos, y en segundo lugar
las 350 a 400. Se analizó mayor variabilidad temporal más allá de esto, pero no se encontraron máximos asociados, o sea, por eso se grafica hasta 400 segundos. Y acá más o menos resalto lo que venía diciendo. Si quieren ver los valores en detalle, también pueden ver mi trabajo, que ahí relato un poco más en detalle, digamos, como los valores de frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo se modifica en torno a los casos neutrales? En torno a los casos neutrales, lo que ocurre es que empiezan a pensar más las escalas 0,50 segundos para U' y para W'. En cambio, para T', lo que pesa más es la 350 a 400 segundos. Y a su vez, desaparecen o hay menos contribución de las escalas intermedias, que por ahí en los casos inestables se veía un poco más y tenían cierto decaimiento, ¿no? Acá se ven bastante mermadas las contribuciones de las escalas intermedias. Y a su vez, hay una ventana entre 250 y 350 segundos donde prácticamente no hay contribución de escala temporal a estructuras coherentes. Bien. Entonces, pasemos a analizar un poco qué está pasando acá, ¿no? Bueno, como dije, según la estabilidad atmosférica, es el tipo de estructura coherente que se desarrolla. En los casos de condiciones levemente inestables o neutros, se desarrollan los low speed straits, que transportan en conjunto cantidad de movimiento y calor sensible. Y justamente estos tienen de escalas características aproximadamente 7 minutos, que es 400, 450 segundos, que es cercano a lo que estábamos analizando en el gráfico anterior. A su vez, en condiciones fuertemente inestables se dan las estructuras coherentes tipo pluma, con escalas características justamente menores al minuto, tienen máximo entre 40 y 50 segundos, que es lo que estamos viendo también en los casos inestables. Y en el intermedio aparecen las dos. Y es por eso que, o sea, como el corte no es exacto, digamos, es la naturaleza, en el intermedio aparecen, pesan, digamos, las estructuras coherentes, empieza a haber un mix, digamos, de ambos tipos de estructura, pero, digamos, notoriamente siguen pesando más que otras escalas en el medio que se ven mucho más desdibujadas. Entonces, ya pasando a las conclusiones, bueno, estudiando las estructuras coherentes con la metodología Wavelets en condiciones diurnas, primero quiero resaltar que se identificaron las rondas con presencias de estructuras coherentes a través del método de los cuadrantes. Se obtuvieron más estructuras coherentes que transporten calor sensible que cantidad de movimiento en maíz. Esto se debe a que las mediciones fueron en verano y se analizaron condiciones diurnas, así que las condiciones inestables son las dominantes. En las condiciones neutrales, el transporte de cantidad de movimiento de calor sensible se da en conjunto, mientras que en las condiciones inestables predomina el transporte de calor sensible, justamente que era lo que veíamos, de 95 rondas inestables, en 94 hay transporte de calor sensible y nada más. El transporte turbulento de cantidad de movimiento de calor sensible, que se da en condiciones neutrales, es en conjunto, dado por los low speed straits, que tienen escalas cercanas aproximadamente a los 7 minutos. Y el transporte turbulento de calor sensible en condiciones inestables estuvo dado por plumas, con escalas del orden de 50 segundos aproximadamente, menor al minuto. Y entre 250 y 350 segundos, que es una escala que va entre los 4 o 6 minutos, las escalas espaciales de las estructuras coherentes superan la de capa de superficie y no se encuentran justamente estructuras coherentes de esa escala temporal. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, les dejo mi mail de contacto. Las mediciones estuvieron enmarcadas y el análisis de estos datos estuvo enmarcado dentro de estos proyectos que me financiaron. Yo tuve una beca doctoral con ISET para realizar mi trabajo doctoral y estudiar esto. Así que bueno, acá finaliza la charla. Les agradezco el espacio y quedo abierta a las preguntas. Así también si alguien quiere contactarme por mail, no tengo ningún problema. Muchas gracias.